La entrevista. Y para seguir hablando de este tema, hoy se encuentra aquí con nosotros, aquí en Noticieros en Línea, María Bernardina López Sánchez, quien es psicóloga. Ella viene de la Secretaría de Salud adscrita a la Jurisdicción Sanitaria número 7 para platicar sobre todo de este tema tan importante. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas noches. Nuevamente gracias por la invitación. Sobre todo, creo que acabamos de decir ya las cifras de cómo siguen aumentando los casos, el número de suicidios, sobre todo en niños, en jóvenes, en adolescentes, en todo el mundo, en México y por supuesto aquí en el estado de Guanajuato. ¿Por qué se está dando esto? Yo creo que son muchísimas las causas y lamentablemente pues lo que estás presentando son números crudos, números muy duros y que obedecen pues a personas, ¿no? Y por lo tanto como sociedad, como institución pues lamentablemente nos impacta y esto de prevenir el suicidio pues nos toca a todos como sociedad, como comunidad, como estado, como país, como todo el mundo, como lo que ya estabas comentando. El por qué se da son muchísimas las causas. ¿Cuáles son las principales? Porque hablamos constantemente de este tema cuando lo tocamos, es el tejido social, la violencia intrafamiliar que vienen dentro de los hogares, que tiene que ver con este tejido social y demás, tiene que ver con el consumo de drogas, que ya somos más habitantes en el mundo, etcétera. Pero ¿qué está pasando en realidad? ¿Esto tiene que ver con la comunicación, con el desinterés, con la apatía? ¿Con qué? Digamos que son muchos, pero ¿con cuál podría ser como de los principales para poner mucha atención de esto? Yo creo que uno de los, factores, hablamos de factores protectores y también factores de riesgo. En general, por ejemplo, con la población que trabajamos, que es con adolescentes en su mayoría, pero esto también nos permite trabajar con los padres. Y muchas de las cuestiones que vemos es los problemas familiares. Es una carga muy fuerte, por ejemplo, para los adolescentes. ¿Sí? El bullying, por ejemplo, son temas muy importantes que definitivamente, hablando de la adolescencia o de los niños, pues desde luego que van a impactar, ¿no? Porque en su etapa de desarrollo todavía vamos a decir que necesitan mucho de ese espejeo del otro y que es la sociedad. Entonces, si en casa no hay un buen espejeo, no hay una buena contención, una red de apoyo de mamá, papá, para los adolescentes, hablando de ellos o de los niños, pues su red de apoyo son ellos mismos, o sea, sus pares. Entonces, si estos pares encuentran bullying o en los maestros también hay una situación de fallas en la comunicación o violencia, en ese caso de los maestros, pues entonces es como ir sumando cosas en la persona que se suicida. La verdad que cada persona que comete suicidio, detrás de ella hay un sinfín de posibilidades para salvarse y también para que haya estado en riesgo. Entonces, por ejemplo, yo podría hablarte de los factores de riesgo y que una de las causas que, por ejemplo, los adolescentes dicen es que no encuentran apoyo en sus familias, con sus padres. Eso nos lo arrojó una encuesta, la segunda encuesta para los adolescentes de Planet Youth. Entonces ellos nombraban mucho esta parte de que no encuentran apoyo en los padres. Y qué importante también, me imagino, la comunicación de tener ese enlace entre padre e hijo, o a veces no se tiene el papá o no se tiene la mamá, pero se tiene la tía, el tío, la abuela, el abuelo, y hay que tener esa comunicación constante, ¿no? Llegué a ver alguna historia, me tocó alguna cobertura de algún suicidio en un menor de 11 años que dejaba una carta y decía, porque somos muchos. Hablaba del tema económico, del que tanto hablaba papá y mamá constantemente, decía, es que somos muchos, se le quedó a él grabado esa frase, ¿no? Sí, esto me hace relacionarlo con un discurso de una mujer que en algún momento decía que en su adolescencia ella pensó en el suicidio y de hecho lo intentó, pero previo a eso ella tocó varias puertas, ¿sí? Tocó la puerta de su papá, de su mamá, de sus compañeros, incluso ella mencionaba en aquel momento de la iglesia, ¿no? Pero no se le abrió esa puerta. Entonces, en ese momento, para muchas personas, lo inmediato
inmediato es ese túnel de donde se nubla la visión y no hay otra salida más que el suicidio. ¿Cómo podemos detectar Ujú. a alguien que tenga algún problema, alguna tendencia suicidia, algún menor, algún joven, alguna persona, la que sea, ¿cómo se detecta? Hay varias señales de alarma. Si bien hay ciertos casos que aparentemente no hay esas señales de alarma, pero es por eso que estamos aquí haciendo prevención, ¿no? Y el estar en contacto con las, aquí en las televisoras, en la radio, pues es algo muy importante porque este mensaje llega a más gente. Entonces, una de las señales de alarma que podemos como contemplar, que nos habla de que por ahí anda algo mal, muchos pueden advertir a través de comentarios, ¿no? Tengo ganas de morirme, quisiera ya terminar con esto, ya no encuentro la salida, por ejemplo. Son Y una de las tomarlo en señales. serio, porque hay quien dice, bueno, si quisiera hacerlo ya lo hubiera hecho. Ujú. Y minimizamos a veces. Así es. Y lo que pasa que luego cada persona es distinta, Claro. ¿no? Y pueden enrolarse con otras ideas en relación a la muerte, ¿no? Es algo como, lo ven como una manera de terminar con su sufrimiento. Puede haber que en algunas personas se empiezan como a despedir y esa despedida puede ser de diferentes formas, ¿no? A través de, no sé, una carta o a través de, mira, te regalo, no sé, estos zapatos. Sí, oye, pero son tuyos y están muy buenos. No, pero una vez me dijiste que te gustaban, ¿no? Y se los regalas. Son señales así en como el caso que... de los que no hablan, porque hay niños, por ejemplo, jovencitos, jovencitas, que Ujú, hasta que pasa te das cuenta ujú, del calvario que está viviendo, del problema que está viviendo del bullying o de otro ujú, tipo de temas, algún abuso, ujú, etcétera. Y nunca lo hablaron, o ujú. nunca se habló, o nunca detectaron los padres o los más cercanos. Yo creo que es eso, o sea, Híjole. que la sociedad tenemos que estar muy sensibilizada, muy concientizada, y es a través de informarnos, de leer, de estos espacios que se están dando. Secretaría de Salud, pues vamos constantemente a las escuelas, a talleres con papás, pero no es suficiente, o sea, todavía tenemos mucho por hacer, pero no nada más nos toca a los psicólogos o a Secretaría de Salud, nos toca a todos. Entonces, esto, pues, bajar el índice de suicidios es una tarea, híjole, constante, de un gran esfuerzo de todos. Entonces, pues bueno, respecto a esas señales, pues sí, a veces son mínimas, parecen inadvertidas, pero ahí están. Si bien los niños a lo mejor no lo dicen, pero el comportamiento pueden manifestarlo, ¿no? Pero si en casa no hay esa comunicación, Difícilmente se puede difícilmente, o detectar. tenemos entornos muy difíciles, pues en todo México, ¿no? En todo León, de pobreza, de drogas en los padres. Los niños se quedan solos en la casa. Ajá, ellos mismos a veces se preparan sus alimentos, ¿no? Y mamá y papá están Empiezan los trabajando. vacíos. Empiezan los vacíos, las muy ausencias. Entonces, ¿dónde profundos, te recargas? ¿no? Claro. ¿No? Entonces, pudiera ser que siempre hay salvación, ¿no? Por ejemplo, los maestros son una figura importantísima, los sacerdotes, los pastores, gente que puede ayudar y rescatar, ¿no? Pero cuando no encuentran ese punto de apoyo, pues es caer en un vacío. Papás, mamás, los más cercanos, los que Ujú. nos están viendo y nos están escuchando en este momento, de que empiezan a ver Ajá. algún comportamiento con Ujú. los hijos, o no importa, a lo mejor con la hermana, Ujú. la mamá, el papá, y no les saco las palabras, podemos llevarlos con ustedes, decirle, a ver si Sí. ustedes ayúdenme, porque conmigo no se abre, no se expresa, a lo mejor ustedes me pueden ayudar y estamos a tiempo de cualquier cosa. Sí, dentro de Secretaría tenemos el programa para pues prevenir la conducta de riesgo de suicidio, salud mental, prevención de las adicciones, prevención de la violencia. Y uno de los programas, por ejemplo, que es preventivo, es ir a las escuelas. Vamos a las escuelas, damos talleres, damos pláticas, hacemos tamizajes o cuestionarios donde nos pueden indicar que los chicos pueden presentar algún riesgo. Después podemos tener alguna entrevista con ellos. Perfecto. Y a su vez jalamos a los padres. Y a veces es muy difícil, la verdad, lo digo desde la experiencia de campo, que a veces no llegan los papás. ¿Sí? Y a veces uno tiene que hacer alianzas con los maestros y ver De todas muchas las posibilidades. formas, ¿no?
Sí. Bueno, pues ahí está un Pero llamado hay que seguir insistiendo. importante a la sociedad, a todos los que nos están viendo, escuchando, para la prevención del suicidio. Y bueno, pues no solamente es verlo un día al año o conmemorarlo, reflexionar, sino Así hay que es, verlo diario. constantemente, ¿no? Y ahí están ustedes. Hoy con nosotros, hablando de este tema, María Bernardina López Sánchez, psicóloga, que es de la Secretaría de Salud adscrita a la Jurisdicción Sanitaria número 7. Muchísimas gracias por platicar un poco más de este tema, de poder detectar pues sobre todo aquellas personas que están en este tipo de tendencias y de problemas en las que hay solución y que se acerquen con ustedes. Por último, nada más, un teléfono donde se puedan... Claro que sí, en por este supuesto. momento, todos los que nos estén escuchando. Bueno, sí, tenemos el número 800-290-0024, es una línea de intervención en crisis, las 24 horas del día, los 365 días del año, o sea, 24/7. ¿Otra vez el teléfono? 800-290-0024. Y también contamos con una página web que es dinámicamente.mx. Es un chat y ahí pueden chatear, y detrás de este chat pues están profesionistas de salud mental. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero. Pues yo quisiera terminar con un mensaje, o sea, que es muy importante, ¿no? Escuchar sin juzgar, ¿sí? A veces no necesariamente es mi hijo, pero puede ser a alguien cercano. Animarle a buscar ayuda, ya comentamos los teléfonos, y quedarse con la persona si se cree que está en peligro inmediato, ¿sí? O sea, si somos adultos y es un adolescente, pues hasta que llegue alguien, el papá, la tía, ¿no? Y no dejarlo solo, sobre todo cuando el peligro está ahí presente, exactamente, y seguir informándonos, acercarnos a los centros de salud. Aquí en León, cada colonia tiene un centro de salud más cercano. Pueden acudir, pueden marcar a la línea de 800-290-0024 nuevamente. Pues ahí está un mensaje. Y también están los hospitales generales, o sea, hay ayuda, pero sí lados, tenemos que promoverla más, ¿no? Definitivamente, y yo creo que eso va pues a revertir estas cifras dramáticas, crudas, pero sobre todo, pues no pensar jamás de que a nosotros nunca nos va a pasar. Con mis hijos esto no ocurre, yo tengo la mejor... No, esto puede pasarle a cualquiera, ser empáticos, involucrarnos más como sociedad para evitar entender tema, que hay trastornos mentales a veces también de fondo, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Escuchar sin juzgar. Yo me quedo con esa. Ya son las 7:51. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Síguenos en redes sociales como Noticieros en Línea.